Listo, ya está grabando ahora sí. Muchas gracias. No, de qué, muy bien. Nos quedamos hasta acá. Recuerdan que la ocasión pasada se cerró el programa precisamente en el punto en que habíamos terminado de cerrar la conformación de los distintos grupos de documentos que hacen al menos a 4 particulares unidades de observación. Entre ellas teníamos las fotografías, las notas, que es texto, los titulares, que también son fotografías, y una serie de entrevistas que también son texto, y que todas corresponden a los materiales que están en casos, o al menos así está previsto ahí como casos, y que solamente se ven en función, miren, esto eran las notas, y luego tengo los titulares, que son también fotografías, un poco refiriendo a dónde queremos ir. Aquí están las fotografías. Y habíamos construido un sistema de código, se corresponde, habíamos dicho, a un sistema de análisis, un proceso, digamos, de categorización que implica la decisión, la construcción o deconstrucción de algunos conceptos clave, en la identificación de dimensiones que hacen al concepto, y en su caso a la construcción de categorías analíticas y posibles indicadores, un asunto que habíamos ya platicado en alguna medida, ¿no? Es decir, cómo funciona, cómo vamos tomando ciertas decisiones sobre ello. Y aquí colocábamos como mero ejemplo algunas de las posibles categorías y sus indicadores, ¿no? Base, digamos. Entrábamos al tema de las imágenes, y sobre ello recuerdan que un poco platicábamos sobre cuál es en realidad la finalidad del uso de las fotografías o de las imágenes, en algunos casos, para hacer investigación, ¿no?, de cualquier orden. Y decíamos cómo es que en algunos contextos o en algún caso el uso de las fotografías ha sido soslayado porque se ha considerado que no tienen la fuerza suficiente para construir conocimiento científico, que es más científico un relato, que es más científico una base de datos que una fotografía. Sobre todo porque en algún contexto el uso de las fotografías ha tenido más bien un carácter de ilustración, ¿no? Ilustran otra investigación que está más bien sustentada en otro tipo de información, y alguna revolución que se ha hecho en el marco de la propia, digamos, de los investigadores e investigadoras interesados en el uso de las fotografías o de las imágenes, o del audiovisual en general, considerando no solamente imágenes gráficas estáticas, sino fotogramas, a decir, videos y todo lo que tenga que ver con ello, ¿no? Que después vienen los memes, los GIFs, por ejemplo, que no es precisamente un fotograma de un video, ni tampoco una imagen estática, sino una construcción secuencial, finalmente, de imágenes, pudieran tener un valor de fondo como fuente primaria, ¿no? Y ahí la revolución que se ha generado respecto de ello la han puesto los antropólogos por un lado, los historiadores que trabajan las imágenes como un artefacto documental, digamos, entre otros interesados. De todas las ciencias sociales se ha pensado en la fuerza que puede tener el tratamiento de las imágenes, de las fotografías, como potencial fuente primaria, ¿no? ¿Cómo hacer si en algún momento dado, les decía yo, consideráramos que no contamos con otro tipo de información más que fotografías, ¿no? Para darle esa fuerza? Y les decía, mucho de lo que se ha venido trabajando, entre ellos la construcción de una norma para el uso de las imágenes, para el uso de las fotografías, ha resultado tan exhaustiva y tan, digamos, tan trabajada a fondo, que resulta mucha chamba, ciertamente. De principio les decía, mucho del trabajo que se hacía con imágenes implicaba, entre otras cosas, la documentación, y la documentación es de muchos detalles, ¿no? Hay bases de datos completas que nos daban a llenar. Les platicaba yo un poco de lo que aprendí, eso fue en el Instituto Mora, y me decían, no, me obligaban a llenar una cantidad de bases de datos donde tenía que referir y documentar cada unidad fotográfica de mi colección completa, de cada serie. Era mucha chamba, ¿no? Porque son muchos datos los que pedían. Luego la relación que tenía que establecer entre unidades de fotográficas con las mismas unidades fotográficas de la misma serie, y luego en relación con otras series fotográficas, y en general con toda la colección, y eso detallarlo y comenzar a describirlo, explicarlo, discutirlo, relacionarlo con los conceptos. Era mucho trabajo, ¿no? Muchos decidieron al final, mejor hago cartografía, hago mapas, o mejor hago otro tipo de trabajo, ¿no? Es decir, dejo por la paz el tema de las fotografías. El programa, como entre otros ahora, digamos, nos ha librado en alguna medida de esa última fase. Me refiero a la fase de la documentación. No necesariamente acá tendríamos
o estaríamos como obligadas a construir generar una documentación, una base de datos que documente cada unidad fotográfica. Regularmente esto se planteó porque los interesados en el trabajo y que han revolucionado el uso de las fotografías estaban interesadas en trabajar fotografías o colecciones fotográficas históricas, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo que ir a bancos de fotografías, al Archivo General de la Nación, a otros archivos donde sacaron importantes colecciones fotográficas y así requerían de una documentación muy exhaustiva. Entre otros datos, conocer quién hizo la fotografía, además de los materiales, el contexto, y me refiero a la fecha, cuál era la situación en que estaba dado, porque mucha de la información pues no está totalmente referida en esos bancos. Había que averiguar, investigar de fondo eh, cuál fue la intención en alguna medida de la foto, de la colección, averiguar al fotógrafo o la fotógrafa, ¿no? Con qué intención o intereses se realizaron esas fotografías. Es decir, de fondo contar con una perspectiva epistémica que tuviera una visión acerca del uso de las mismas, no es solamente tomar tal cual la foto e ilustrarla, eso fue parte justamente del proceso. Y de ahí muchas de las propuestas, no sé, hablar de Walter Benjamin, por ejemplo, respecto al tema de la fotografía y el arte, cómo cabía ahí, ese era un punto importante, de Panofsky, quien trabajaba la investigación y la interpretación del arte, digamos, en los murales y entre otro tipo de imágenes como las fotografías artísticas. De ahí empezaron a sacar como muchísimo a colación para ir construyendo todo un bagaje, digamos, conceptual, teórico conceptual. Entre otras cosas, se tiene previsto que el tema del uso de las fotografías o de las imágenes al menos debe considerar tres grandes aspectos. Con esto con lo que yo terminaba esa ocasión que se cortó, y que era, las fotografías pueden ser materia prima de análisis, es decir, es la evidencia. Quiero pensar que en este caso esa es la intención, mis fotografías son la evidencia y quiero encontrar en las fotografías los elementos que están, la impronta que está ahí, digamos, intrínseca en la condición de los planos fotográficos, de lo que se ve, ¿no? Y entonces mi intención es poder analizar y encontrar los códigos que están ahí embebidos dentro de la fotografía en lo que en ella se refleja a través de la construcción de narrativas fotográficas que implican, o narrativas visuales que implican más de una fotografía, es decir, la construcción de series fotográficas. Dentro de esa misma condición de trabajar la fotografía como materia prima de análisis, también está la intención en su momento de trabajar o analizar una sola fotografía, es decir, las fotografías de manera separada, como única unidad, no en una serie, no en una narración visual, porque resulta que hay fotografías que tienen muchísima fuerza, ¿no? Muy importante, han resultado icónicas. Les platicaba yo sobre ha habido muchas, ustedes deben recordar muchas, está la de las mujeres del Soyev, por ejemplo, si recuerdan, estas mujeres y esta mujer indígena con un grupo que están deteniendo a un soldado del ejército y que se volvió muy famosa la fotografía aquí en México para hablar justamente del tema del indigenismo y de lo que estaba pasando en muchos lugares de México. Y piensen en todas las fotografías que han resultado por razones a veces fortuitas, se han convertido en súper icónicas y han adquirido hasta premios en algunos casos. Con el tema de la pandemia, no sé si supieron de una fotografía no sé en qué parte exactamente de África, que se volvió muy popular de una persona que lo que hace es construir con una bolsa, ¿no? Una bolsa tirada, digamos, era esa azul me parece, y construirse una suerte de cubrebocas. Y hicieron esa fotografía y luego se volvió, pues, se mediatizó y adquirió después un premio, en fin. Entonces, analizar eventualmente la fotografía como única imagen que contiene en sí misma todos los detalles importantes de los que quiero hablar, también es otra propuesta que se señala en la investigación con fotografías, ¿no? Entonces, esos dos. La fotografía como unidades, como fuente primaria de investigación, en la construcción de narrativas visuales, la conexión de una con otra, series o colección completa, varias series, o las fotografías como unidad única, digamos, por el contenido de fondo que tiene, significados y demás que pueden ser. La otra es el uso de las fotografías más bien como dispositivo de campo. Y eso significa, les decía yo, cuando no contamos con otro tipo, digamos así, de
dispositivo de campo, que esto nunca es exactamente así posible, pero la fotografía a veces me sirve como un inductor muy potente para poder obtener información de los grupos sociales con los que quiero trabajar. Piensen que tienen un grupo focal y en vez de usar, por ejemplo, como hacemos en las redes semánticas, utilizar un inductor que es un concepto para que la gente evoque a las palabras que tenga en la mente, aquí es utilizar una fotografía o una serie fotográfica para provocar una discusión en un grupo focal, por ejemplo, ¿no? O preguntarle a la gente que la valore a partir de las fotografías. Hay quien considera que la fuerza que tiene la imagen es a veces mucho mayor que una pregunta, que un término. Una imagen puede despertar, digamos, mayores aspectos de fondo que la gente puede señalar. Entonces, ese tiene un carácter distinto, ¿no? Es decir, son las fotografías las que a mí me permiten ser, ese son mi dispositivo de campo. Ha habido algunas investigaciones, algunos ejercicios interesantes con el tema de la fotografía como dispositivo. Recuerdo mucho uno que replicamos en algún momento dado a partir de una propuesta que se denominaba así como la mirada que mira, en tema de la investigación social, y lo que hicimos fue a un grupo de jóvenes de una comunidad étnica, en una reunión donde se tenían ellos fue darles cámaras fotográficas, ¿no? Darles cámaras fotográficas que pues de entrada les llamó como la atención, les pareció extraño y raro, generar por supuesto un cierto rapport ahí de confianza y luego que tomaran fotografías, que hicieran lo que quisieran y fuimos a algunos espacios públicos para que si entonces aquí el tema era dejar que ellos mismos se relacionaran, digamos, comenzaran a generar cierta confianza respecto de los demás y en el uso de la cámara y se tomaran fotos. Mientras ellos se tomaban fotos, nosotros les tomábamos fotos a ellos, ¿no? Entonces, acá el uso de la cámara tenía esta condición de dispositivo para recabación de otro tipo de información y establecer a partir de ello, pues, todas las discusiones que quieran, focos centrales. Es como ir al cine, piensen ustedes, y en vez de ver la pantalla, se sienten hasta enfrente en esos lugares que a veces uno deja al final y que todavía uno por alcanzar a ver la película los compran, uno no ve nada porque es tan grande y está como muy cercano, pero se sentaran ahí y lejos de ver la pantalla se voltearan y se pusieran a ver a la gente que está viendo la pantalla. Y entonces de ahí sacaran una cantidad de información ahí, de relaciones, de liderazgos, de polarizaciones, qué sé yo. Entonces, la imagen en algunos casos también tiene esta capacidad del uso de la propia cámara, las fotografías como dispositivo para recuperar información. Es otra de las propuestas que tienen los especialistas en ello. Y la más conocida, que es la fotografía, las series fotográficas, una colección fotográfica, una serie de fotogramas, es decir, un video al final, pueden ser resultado de una investigación. Ese es el tercer uso que se le da, que probablemente es el más conocido en el ámbito antropológico, la antropología social, les decía, las etnografías visuales hacen mucho de eso. Primero van a campo, están en la comunidad, conocen, hacen, y luego resuelven con un video y luego hasta lo presentan, así hacen una presentación de la investigación y hacen una etnografía visual donde resumen en alguna medida, sintetizan todo ello, le meten mucha producción, por supuesto, a lo mismo, tiene mucha fuerza, pero ese es como lo más común, ¿no? Como resultado de una investigación. Las recomendaciones en general para el uso de la fotografía, sobre todo en el primer plano, que creo que tiene que ver con esto que aquí están inventando el caso de Josafat, es materia prima, esa es mi información de investigación, esos son mis datos, son las fotos, eso es lo que voy a averiguar. La recomendación es no dejar de lado la posibilidad de algún otro dispositivo alterno que acompañe la fuerza que pueden tener las narraciones visuales. Sobre todo, al menos, lo que tiene que ver con entrevistas. Es decir, si se condensa en alguna medida lo que las fotografías narran acerca de lo que se está investigando, pero si hay posibilidad de concretar esto, de ratificarlo a través de algún acercamiento a los actores sociales, a través de alguna plática, de algún tipo de conversación, si es posible la entrevista o no, pero algún tipo de acercamiento, y eso abona a la fuerza que va tomando la fotografía, esa podría ser una manera. O al menos buscar alguna otra fuente donde se pueda confirmar o acompañe esto, es decir, testimonios por otro lado, narraciones en prensa, qué sé yo, lo que sea útil, ¿vale? Esto es. Ahora, en el programa es lo mismo que hicimos, si recuerdan, con el caso
de MaxQDA va a suceder aquí. Y esto es la codificación, que es tal cual como en los otros casos. Funciona de la siguiente manera. Nosotros suponemos que sobre lo que vamos revisando, más bien viendo al 100%, sobre cada una de las imágenes con las que vamos a trabajar, es ir identificando los planos que nos parecen pertinentes, merece la pena codificar. Según lo que estoy buscando, ¿estamos de acuerdo? Según mi sistema de categorías, una que nace desde lo que ahí proponen los propios indicadores, o según lo que yo voy encontrando en las mismas, que me parece un patrón que no he considerado en este caso, pero que puede valer la pena irlo refiriendo. Y entonces son las que ir marcar los planos. Por ejemplo, a mí me parece pertinente lo que está sucediendo acá con estas personas que voltean exactamente algo. No sé, a lo mejor es una colección fotográfica que tiene que ver con algún evento que está sucediendo, ¿sí? Y no es más que esto, marcar como aquí sucede, ir al indicador que considero pertinente y comenzar a codificar una arrastrando, que puede ser, como lo acabo de hacer. Y vean lo que pasa. Aquí, a diferencia de MaxQDA, lo que hace es, genera como el marco, digamos, del cuadrante donde se generó la codificación y le pone las dos como llavecitas que generan la coordenada del cuadrante, del lado derecho y por la parte de abajo. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Ahí aparece. Ahí está. Cuando doy clic ahí reaparece. A lo mejor me parece que esto también tiene que ver, a lo mejor hago todo el plano, me parece que también es importante, entonces puedo también codificarlo. Aquí hay dos maneras de codificar, que es una vez que yo voy marcando los casos, lo que puedo hacer es dar doble clic al indicador que me parece pertinente o arrastrarlo a donde creo que tiene que ver. Aquí, por ejemplo, no sé, este caso de este personaje, de este actor social me parece importante. Le doy doble clic a mi indicador y entonces ya genera estas llaves a los lados. Luego el fondo, a lo mejor me parece importante el fondo respecto a esta edificación. Voy a otro indicador, doy doble clic y vean del lado izquierdo donde se va generando estos casos. Estos datos aquí se van a ir documentando. Aquí tengo otro, no sé, esto particularmente me puede parecer importante. Aquí lo codifico. La edificación, a lo mejor tiene una importancia para mí específica. Ahí también. Voy a otro caso. Esta persona. Todo depende recuerden lo que estoy buscando. Y cómo eso puede evidenciar esta particularmente. A lo mejor me parece que algo tiene que ver. Todo el plano, un escenario específico, puedo considerarlo como importante. Recuerden que podemos codificar más de una ocasión. En este caso, cuando yo me coloco en la codificación primera que realicé, por ejemplo, voy aquí a otra fotografía, acá, ¿no? Digamos, a ver esto. Voy a codificar aquí donde dice violencia física con golpes, doy doble clic, codifica. Ya está, dice el nombre del código. Si me coloco sobre la codificación que acabo de realizar, aquí por fuera, sea abajo, ¿no? O del lado derecho, la señalo, entonces activa, ¿qué es lo que tengo? Bueno, ahí puedo, entre otras cosas, puedo eliminar, ya ven, con botón derecho está que aparece, puedo recodificar, cambiar el tamaño, eliminarlo, o simplemente darle clic a otro indicador y entonces se codifica dos veces. ¿Vieron? Es chantaje y golpes también. Sigue señalada, a lo mejor también tiene que ver con esta otra, entonces puedo generar una tercera condición, ¿no? De codificación, las que sean necesarias. Lo mismo sucede acá, nuevamente, codifico. ¿De acuerdo? Voy por otras imágenes. No sé, esto de aquí del fondo. Codifico una primera y una segunda ocasión cuando lo señalo. Ahí está. Tengo otras fotografías. A,
Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Porque en la otra máquina se me está ahí pasmando, pero bueno, al menos sé que esta no se va a ir. Van a escuchar la voz y van a poder ver lo que estamos presentando sin problema. Perfecto. ¿Vale? Entonces, esto es. Aquí, en esta versión de QDA Miner Lite, no se visualiza inmediatamente el conteo ni cuántos van y esto. Es más simple, digamos, que el caso de MaxQDA, pero al final va a ser también la misma, conteo. Lo va a hacer aunque no se visualice en este momento. Ahorita te voy a mostrar qué pasa. Que es lo mismo que sucede con el caso de los textos, ¿no? Es decir, al final también va a permitir establecer un nivel de medición, de cruce, de frecuencias, de ocurrencias, digamos, con los casos. Estoy codificando varias para que vean cómo qué es lo que me va a arrojar. Raúl, Mande. ahorita que mencionaste, ¿no? O sea, se puede hacer un cruce de categorías, por ejemplo, lo que aparece en el primer plano y lo que aparece como en el segundo o tercer plano de la fotografía, ¿no? Y entonces, o podemos distinguir en el frente y fondo, ¿no? Y ahí podríamos hacer, por ejemplo, un cruce. Esto está al frente y es cierto tipo, tienes aquí las categorías, por ejemplo, de violencia, ¿no? Ujú, Entonces, está al frente y es violencia física, haz de cuenta, ujú. ¿no? Y en el fondo hay otros elementos, ¿no? Que no corresponden a ningún tipo de violencia, ¿no? O a lo mejor, no sé, lo que me refiero es que sería interesante ver cómo podríamos hacer este cruce entre el primer plano y el fondo, ¿no? Sí, En la fotografía y ver qué temas aparecen en primer plano y qué temas aparecen de fondo, por ejemplo, ¿no? Podría sí, haber o sea, como que el análisis de la fotografía nos permite eso, ¿no? O sea, qué se resalta en la foto y qué está en segundo plano, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, esa es una buena alternativa a la hora de la mirada, como bien señalas. Lo inmediato, la fotografía, recuerden que la idea es que tiene distintos planos, entonces lo que inmediatamente refleja una fotografía, que puede ser la realidad fáctica, esa captura eventualmente de la imagen, que recuerden, la imagen no dice más que 1000 palabras, la imagen tiene que ser suscrita a una discusión, a una descripción que ya le corresponde a ustedes como investigadoras e investigadores, pero esa es una buena manera que señala la doctora de poder abordar cada serie fotográfica, cada fotografía, por supuesto, la suma en la serie fotográfica y la colección completa hacia dónde vira, hacia dónde dirige, en los planos, ¿no? Y el primero, que es el fáctico, el inmediato, es hacia dónde va. Pensando un poco en este sistema de categorías, veremos en qué medida mis series fotográficas, piensen que yo tengo una colección fotográfica que está construida de 5 series fotográficas. Y entonces yo reviso cada unidad fotográfica y la codifico en función de los planos, ¿no? Y quiero ver en qué medida el primer plano, es decir, lo inmediato, lo que aparece inmediatamente, que es en esta fotografía, como ustedes ven, pueden ver el primer plano, corresponde a este panfleto y a estas chicas, es decir, lo inmediato, pero también está el fondo y puede ser un segundo plano y un tercero, si fuera el caso, lo puedo ir codificando, como bien señala, en función de qué tipo de fuerza, digamos, de violencia tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Y entonces me encuentro el primer plano, ya lo valoro y lo califico. El programa, ni este ni otro, ni MaxQDA, va, digamos, a diferenciar los planos de una fotografía como para poder decir, te voy a visualizar, te voy a generar un gráfico donde pueda yo establecer esas fuerzas diferenciadas entre los planos. Para que eso suceda, lo que no debemos olvidar es que debo construir en su caso, dentro del sistema de códigos, la posibilidad de codificar en relación a esos planos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, generar una categoría que sea, por ejemplo, eso, el primer plano, segundo plano y tercer plano, si es que aparece. Lo primero que nos va a permitir hacer es, cuando revise cada fotografía, voy a poder ver qué tanto me encontré. Es seguro que en primer plano va a haber muchísimo. Todas las fotografías van a tener un primer plano. ¿De acuerdo? Sí me están escuchando, ¿verdad?
Sí, sí, Raúl. Ah, ok, porque ya vieron que se me fue la otra máquina, entonces ya se perdió, pero al menos aquí seguimos. Entonces, me van a poder marcar lo que en primer plano aparece. Primero, qué tan fuertes, qué tanto arrojó, si hubo, cuál fue el alcance de la evidencia que arrojó el primer plano, cada serie fotográfica y la colección completa. También podrán medir cuál fue el alcance del tipo de categoría que arrojó ese primer plano, porque el primer plano, por ejemplo, así como tengo aquí violencia física, psicológica y violencia sexual, que tiene que ver con categorías, indicadores más bien un tanto conceptuales, estamos de acuerdo con un significado específico, también yo podría aquí sumar una parte más empírica de mi colección fotográfica, que tendría que ver con probablemente primero, segundo y tercer plano. Probablemente no todas las series ni todas las unidades tengan un tercer plano, sí van a tener un primero, otras tantas más un primero y un segundo, y otras probablemente un tercero y serán las menos. Entonces yo puedo dividir, es la parte interesante, que puedo construir 3 categorías más con la idea de primero, segundo y tercer plano, y al interior de cada categoría poder establecer el tipo de referencia que quiero hacer. Puede ser el asunto de la violencia, por ejemplo, ¿no? De primer orden, de segundo y de tercero, pensando en la intensidad de la violencia o no. Y ahí es donde voy codificando. Y entonces sí voy a poder representar en un momento dado a partir de ese sistema de categorías más empíricas, es más, puedo relacionar, ¿no? Lo que codifico en el tipo de violencia. Resulta que lo que me encontré al final cuando veo los gráficos es que cuando reviso cuál fue el tipo de violencia que arrojó el primer plano de las series, a lo mejor me encuentro en que de 3 de las 5 series estuvieron por arriba del 50%, en que cruzaron, que en el primer plano lo que más apareció fue violencia física y estuvo referido específicamente a golpes y cachetadas, por ejemplo. Es el tipo de cosas. Y puedo ver qué por cada serie. Y luego puedo ver el segundo, a ver qué apareció en el segundo, cómo se relacionó. Es decir, aquí yo podría sumar esas otras categorías que son más empíricas, más específicas de los planos fotográficos. Y cuando codifico, ¿no? Por ejemplo, acá yo diría, si voy a codificar esta sección con X tipo de violencia, luego también lo voy a codificar al mismo tiempo con en qué plano se encuentra. Está en el primero, ¿no? Pues aquí tendría yo que tener otra categoría que se llama primer plano. O bien, si lo había en el segundo plano, ¿no? Estaba en un segundo plano. En ese segundo plano me encontré, pues pongo cuál fue el tipo de violencia que generó y luego en qué plano apareció, para que ese tipo de representaciones genere al final generen al final los gráficos, ¿vale? Esa sería la manera, exactamente. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ahí ya codifiqué algunas de las, como pueden ver, algunas de las fotografías. Déjenme, habíamos comenzado, según yo, a codificar un poco de no sé si codificamos algo de las notas o no. Eh, ¿Por qué? Porque quiero que un poco vean cuál es el tipo de imágenes que va a generar. Quiero comentarles que a diferencia de MaxQDA, es una versión gratuita, no es tan visualmente tan asequible, es un poco más. Vean, aquí ya esto comencé a codificar el texto y vean que aparece del lado derecho. Del lado derecho aparecen las llavecitas de lo que he estado codificando. Ya saben que puedo codificar hasta 2, 3 veces, pero aquí sí lo que se puede alcanzar a ver es si voy aquí a códigos, me aparecen en códigos, no, dentro del documento, texto codificado, y le pongo colores del código. Porque dice, ¿cómo quieres que se vea el texto codificado? Así como se está viendo nada más, que lo subraye, que palidezca el texto, que lo oculte, que lo enmascare o que ponga los colores del código. Digamos que serían los colores del código. Aunque aquí recuerdan que al principio cuando construí esto todos estaban en rojo, no cambié los colores, pero eso se puede hacer. Donde regularmente eso va a suceder, vean aquí, cuando codifique un texto, como aquí lo voy a hacer, con un solo código, le voy a dar doble clic en empujones, queda del color del código. Adelante se ve ya vieron la llavecita y el nombre de empujones y se ve de color rojo el texto. Pero si lo que hago es lo codifico con más de un código,
Por ejemplo, aquí agarré esta otra parte, le pongo chantaje y luego le pongo cachetadas. Hace lo siguiente. Pone el color del primer código, el texto, y pone una sombra de fondo del segundo texto. Los dos en este caso son rojos, por eso se ven así. Pero y si lo hago con 3, va a suceder lo siguiente. Agarro este, lo codifico con, me aparece, quiero que vean, con golpes. Luego lo codifico con chantaje. Va a ser la parte del fondo. Y luego lo codifico con acoso. Tiene 3 codificaciones. Aparecieron del lado derecho, como pueden ver, las 3 codificaciones. Y lo que hace es que lo vuelve así, gris, como si fuera una sombra gris. Todos los textos que sean codificados a partir de 3 códigos en adelante se van a hacer así, gris. Es la manera como se puede ir, digamos, revisando. Y aquí vuelvo a otro. Y codifico un poco para que veamos qué es lo que arroja. A ver, aquí tengo. Eso tenía que ver con me parece, solo son las notas de prensa. Voy a codificar aquí y aquí. Voy con otras más. Listo, más bien. Digamos que terminamos de codificar. Hemos codificado todo, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que puede hacer esta versión del programa? Que es la gratuita. Como en todos los casos, repito, lo que puede hacer el programa o el más sofisticado que puedan utilizar, no será más que contabilizar lo que se codificó, de qué grupo de documentos, de qué documento, y generar en su caso una suerte de gráfica o de matriz para poder establecer una medición inmediata, que a veces es una suerte de medida de tendencia central, si quieres, a partir de la frecuencia, sacar una proporción, un porcentaje, un rate en esos términos, generar cierta idea de cruces entre uno y otro, y sobre ello nosotros establecer una interpretación. Y esto va a aparecer a partir de acá. Acá donde están los códigos, desde acá puedo, además, como ya saben, de agregar más, borrar, editar los que ya tenemos, como tal, también va a aparecer, ¿qué más tenemos por acá? A imprimir el libro de códigos, por ejemplo. Si ustedes dan a imprimir libro de códigos, dice, ¿quieres que lo imprimas en PDF? ¿Qué tamaño de letra? ¿Cuántas columnas? Separar las categorías en una línea extra, inicio de nueva página por cada categoría raíz, imprimir la descripción, las palabras clave, qué es lo que quieres tener para cada caso, por ejemplo, ¿no? Digamos que vamos a hacerlo así, digo que el 8 es muy chiquita el tipo de letra, voy a poner 12, que lo hagan 2 columnas. Aquí en propiedades luego es más bien si queremos cambiar, por ejemplo, el tipo de hoja, pues no es a 3 ni a 4, aquí diríamos que necesitamos que sea obviamente carta, y sea vertical horizontal, aceptar, mandar a imprimir, y lo que va a hacer es crear el archivo. Aquí está el PDF, lo guardo en mi escritorio, y es como generar la impresión miren, este es mi sistema de códigos, ¿no? Dice, bueno, estos son los casos, tienes 3 categorías con tal tipo de indicadores. Luego, un primer acercamiento que hace el trabajo, el análisis que se realizó, más bien la codificación que se hizo, es generar estos gráficos. Uno va aquí a documento y le da chart. Y aquí es donde se van a empezar a revisar los casos. A partir específicamente de lo que vamos a ir agregando. Aquí, hasta ahorita se dan cuenta que no tenemos nada en particular. Dice, pues aquí hay como de todo. Hay que empezar a ver qué es lo que tenemos. Vean acá. Es decir, depende qué es lo que tengan. Recuerden que no codifiqué mucho, ¿no? Es decir, había pocas cosas realmente. Verlo no codificado, ver el porcentaje de palabras, si fuera el caso, o crear la codificación de lo que tienes. Si yo le quito lo no codificado, que es la mayor parte de las cosas que no codificamos, entonces genera esto, ¿no?
digamos que hace 4 tipos de gráficos específicamente, es como así, demasiado que van a hacer este diagrama, uno horizontales con las barras horizontales, el otro con las barras verticales, esta suerte de diagrama de pastel, digamos, y va a ser una nube de palabras, interesante que hace también una nube de palabras y también las mide en función de cuál fue la fuerza que tuvieron. Ahora, esto lo hacen automático, casi con con todo el material. Vamos a ir acá para poder ir por cada caso, por cada grupo o por cada categoría a donde dice análisis. Vean, todo lo que está aquí abajo, que aparece en gris, es lo que hace la versión completa. Concurrencia, casos de similitud, secuencias de codificación, codificación por variables, el famoso acuerdo entre codificadores, que es como una suerte de doble ciego que pueden hacer los que codifican, análisis de contenido y estadístico. Este va a ser solo la frecuencia de la codificación. Puede ser o no suficiente, ustedes me dirán, abre esta ventana, y aquí es donde dice, voy a representarte, al menos de 2 formas, un primer tipo de aproximación, que es una matriz, que es en árbol o en tabla, del alcance que tuvieron tus materiales. Aquí dice, voy a buscar en dónde quieres que lo haga. Aquí genera todo donde dice buscar en, que es las fotos, las notas, los titulares y la entrevista. Si doy clic aquí, puedo elegir sobre qué tipo de material que quiero que genere la estimación. Aquí está todo marcado, todo completo, digamos, va a hacerlo sobre los 4. ¿Qué códigos? ¿Todos o quieres seleccionar? Si le doy a seleccionado, entonces implica abrir acá y seleccionar cuál es el tipo de indicadores o de códigos que quieres que comience a estimar. Voy a dejar todos inicialmente. Estas otras, bueno, aquí permite otra vez ver todo el sistema y elegir sobre qué quiero que midas en este momento, todo o nada más algunos, es para generar una elección específica. Esto es para crear una suerte de ocurrencia y de frecuencia de los casos. Regularmente vale la pena decir, recuerden, la frecuencia va a ser el número total de casos por indicador que haya generado cada una de las unidades de observación con todos sus materiales, y la ocurrencia es, digamos, los cruces entre los distintos indicadores que se hayan generado en cada material por cada caso que se haya codificado. ¿De acuerdo? Dice que sea mayor o igual a 100. Mayor o igual a 100 significa que aquí vamos a colocar por lo menos que haya habido una ocurrencia de hasta 2 ocasiones o 3 ocasiones o cuántas en que se hayan encontrado esos indicadores dentro del material revisado, para que entonces lo pueda ponderar y darle un valor y representarlo, ¿no? Eso es lo que se va a ver acá. Y la cobertura es como el alcance que llega a tener en su momento, es parte de los resultados que va a poder generar. Aquí arriba, aquí es para seleccionar elementos. Una vez que yo los pido que haga la primera estimación, desde aquí puedo quitarle o agregarle indicadores. Vamos con el primero. Tengo todos los casos identificados. Tengo todos los indicadores seleccionados. Tengo todos los materiales señalados. Le digo buscar y entonces me dice eso. A ver, si pienso en todos los casos de los 4 grupos de materiales, es decir, de las 4 unidades de observación, esto es lo que arroja. Me dice que en general es el tipo de evidencia que encontré por cada indicador de cada categoría, ¿no? Hasta 6 casos de golpes, hasta 10 de cachetadas, 3 de patadas, 4 de empujones y en este orden. Como se dan cuenta, lo agrega todo en función de cada indicador, porque recuerden que la sumatoria de ello es lo que va a decir, lo que va a hacer a la violencia a cada una de las categorías. Nos dice cuál es el porcentaje que corresponde de cada uno de los indicadores o de los códigos del total, en cuántos casos se encontró y el porcentaje que corresponde de los casos, ¿de acuerdo? Es decir, recuerden que tenemos varios casos de cada grupo de unidades de observación, que entonces en relación de ellos es que va a establecer cuál es la fuerza que tuvo. O sea, son 6 casos de evidencia. En 6 casos significa que hubo 1 por cada caso, mientras hubo 10 de cachetadas que están distribuidos en 7 casos, 3 de 3, 4 de empujones en 2 casos, probablemente estén 2 y 2, 3 y 1, no lo sé, pero están en 2 casos. De chantaje fueron 7
evidencia, 7 casos de evidencia que encontramos, pero en 5 casos, distribuidos en 5 casos, y esa es la manera en cómo se representa. Si lo pongo en tabla, entonces se ve así. Es una tabla tal cual, ¿no? de frecuencias, digamos, donde va a dar cuenta de lo mismo. Puedo generar o agregar las descripciones si quisiera o no. Estas no tenemos descripciones, por eso no aparecen, pero las podemos crear en un momento dado, ¿de acuerdo? Una vez que tengo este árbol o tabla, que es justo la representación ya sintética de hasta dónde llega, hasta dónde llegó finalmente el trabajo de la revisión de los materiales de cada grupo, cada unidad de observación, y en ese sentido, cuál fue el alcance a nivel de esta proporción, que son el porcentaje de códigos en relación con los casos, o lo puedo desde aquí guardar, ¿no? Yo guardo simplemente le digo dónde quiero que lo guardes, cómo quiero que lo guardes. Inicialmente es una imagen, vean aquí imagen PNG, las opciones que da, o una imagen BMP, es otro tipo de imagen, o una imagen JPG. Recuerden que platicamos, la JPG tiene un fondo que no se puede quitar, si es blanco o si es de color va a aparecer como tal. La PNG es un fondo transparente y el BMP es una imagen un poco más pesada que tiene mejor resolución y que a veces puede ser editable en algunos programas de edición. Y aquí simplemente ponemos el nombre y lo guardamos, ¿de acuerdo? Es como va a aparecer, sea que decidamos el árbol o la tabla. Si es el caso de la tabla, estamos aquí en el árbol, también puedo hacer lo siguiente, vean, puedo tomar la fotografía, que es copiar al portapapeles, y luego pegarlo en un PowerPoint, por ejemplo. Cuando genero la estimación, después de que le di buscar, entonces cuando puedo activar esto de los elementos, seleccionar elementos. Y a lo mejor digo, no, tal y tal, no los quiero, o los voy a eliminar, o en este momento no quiero que se visualicen, o simplemente lo puedo editar. Quiero que voy así a cerrarlo, ¿no? Nada más quiero tener los casos por separado, es decir, aquí puedo hacer algunas estimaciones específicas que lo que hacen es indizar o subindizar los casos. La cobertura ya está marcada. Este es para eliminar o agregar indicadores para que los muestre. Lo puedo mandar a imprimir. A ver, este no funciona acá. Sí, eso me imaginé. ¿Qué más? Una vez que lo tengo como tal, que es la tabla del árbol, que es la primera aproximación, lo que sí puedo generar es el gráfico. Para esto la selección. Hago esto, selecciono todos los casos. Ya que los tengo seleccionados, le digo, a ver, ahora grafícamelos. Esto es lo que va a hacer. Y aquí todo lo demás tiene que ver con poco diseño. No sé, aquí digamos que voy a usar otros colores, ¿no? Ahí así, cada color, porque se ven todos. Ahí está. Por ejemplo, hay color sólido. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice? En general, me dice, a ver, de todo tu proyecto de investigación y todos los casos sumados al proyecto, a partir de cada indicador de cada categoría, es todo junto, lo que hace es la revisión de cada indicador y la fuerza, esto es lo que me arroja. Lo puedes ver de esta manera. Si inicialmente puedes decir que la tendencia general del proyecto estuvo en términos de estos tipos o tipologías de violencia, estuvo mucho más cargada, en primer lugar, sobre el indicador que da cuenta de las cachetadas, en segundo lugar, el chantaje, y en tercero, los golpes, digamos, ¿no? Probablemente ahí el que estuvo en menor, los menores fueron manipulación, mentiras y acoso, aquí, perdón, y violación. Acoso no se ve muy bien, pero creo que está por arriba de estos tres porque quedó en color blanco, lo podemos cambiar el color. Entonces, esta es la forma en cómo se va a presentar. Les decía, podemos verlo horizontalmente, podemos verlo en este tipo de diagrama de pastel, podemos hacer la nube de palabras. Aquí hay una cosa con la que hay que tener cuidado. La nube va a ser representada a partir de las codificaciones que se generaron, eh, a partir de los textos que se codificaron que fueron editables. Entonces lo que va a representar fue hacer una nube de los códigos, ¿están de acuerdo? Y en ese caso, para que pueda adquirir esa fuerza, si no, no podría verse. Esa es la frecuencia. Por el número de casos también hace la representación, por el porcentaje de los códigos, que no es muy distinto de lo que ya nos arrojó, por el porcentaje de los casos. Es relativamente menor la diferencia, pero así es como se va a representar.
tanto la nube de palabras como los gráficos, por la frecuencia o por el número de casos. Realmente no cambia mucho porque lo que hace es generar una proporción, ¿están de acuerdo? Una proporción del alcance que tuvo. Aquí lo tengo en las barras. Acuérdense que hace eso, le cambio el tipo de colores, según yo decida. Bueno, esto lo que hace es establecer, cambiar como las letras, moverlas, invertir el orden en todo caso. Este no funciona, me parece porque, bueno, miren aquí, si lo quieren ver, no sé si lo hace realmente en 3D, sí, lo inclina un poco, digamos, ¿no? Cambiar los títulos. Esto es pura edición, que ustedes no creo que tengan absolutamente problema en poderlo manipular, donde quieren que aparezca el título, arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, un tipo de fuente en particular que les merezca una mejor visualización. Son detalles, digamos, que tiene que ver más bien con la visualización y no precisamente con el resultado. Se puede imprimir, se puede salvar. ¿De acuerdo? Y hasta ahí de todo. ¿Cuál es la otra diferencia que nos permite hacer? Es que señalábamos, puedo revisarlo por cada grupo de documentos, ajá, o unidades de observación. Lo único que tengo que hacer en este caso es venir aquí y decir, a ver, nada más quiero que revises las notas, por ejemplo, y las entrevistas, que son los casos que fueron editables o escritos. Y además, solamente quiero que en este momento hagas esta categoría. ¿De acuerdo? Hago una búsqueda y ahí está. Dice, lo que tiene que ver con notas y entrevistas, que fueron textos editables, esto es lo que arroja. Este es el nivel de alcance que tuvo por estos dos grupos de información. Así se ve en la tabla, así se ve en el árbol. También puedo señalarle, por favor, elijo todo y sobre todo quiero que me hagas un gráfico específico sobre ellos, ¿no? Aquí está. Que habíamos visto ya está, digo, aquí están los casos, por el número de casos, por la frecuencia. Es diferente, por el número de casos que arrojó información, por el alcance de la frecuencia de los códigos. Aquí está. Así, o lo puedo ver así, qué sé yo. Lo puedo copiar, lo puedo guardar o lo puedo imprimir. Y a ver la nube, está así. Vieron que disminuyó porque no está el de los otros casos. Los otros fueron las imágenes, ¿recuerdan? Y sobre las imágenes no tengo ahí un reporte porque así se lo pedí. Nada más quiero esos dos. Vamos al otro. A ver, ¿y qué tal si lo hago ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer con las fotos? Que es la parte de la imagen. Y los titulares, aunque recuerden que no codifique nada de los titulares, que también son fotos. Solamente son fotografías. Voy a dejarlo así y sobre esto quiero todo completo, ¿no? Es decir, voy a buscar y aquí está. Es así está el tema de de las fotografías, ¿no? Lo que se alcanzó a codificar de las fotografías está en esos términos. Bueno, así veo la tabla, así veo el árbol. Elijo lo que quiero graficar. Voy acá. ¿Qué aparece? Así con la... Agregó algunos otros de los indicadores porque no los tenía, pero tiene que ver con ello. Lo puedo fotografiar, esto lo que hace es invertir las etiquetas de manera descendente. Es decir, estos puntos tienen que ver más con, les mencionaba, la visualización, un asunto de diseño, uno va decidiendo ahí qué merece mejor visualmente, qué le funciona mejor. Puedo tomar la foto para el portapapeles y pegarla en cualquier lugar, o bien guardarlo, que es el gráfico. Si lo guardo así, esta es la versión del chart para CUDA Miner, como BMP, que es una imagen,
Un metaarchivo de Windows es un WMF que se puede manipular a veces con algunos editores de imagen de Windows, ¿no?, que tiene. También el EMF y el WMF son metaarchivos. El PNG y el JPG que ya vimos, se trata de imágenes específicas, la del PNG que no tiene fondo y la del JPG que sí lo tiene, pues no vamos a poder manipular ello, guardar y listo. O mandar a imprimir. Prácticamente, chicas, chicos, este es todo lo que hace este programita, que es gratuito, no hace más. Una pregunta, Raúl, Sí, antes. Ahorita tú nos has mostrado los análisis, eligiendo el tipo de documento, sí, el pero grupo de ¿se documentos. puede elegir, por ejemplo, grupos de casos? En el caso, por ejemplo, de que tuviéramos las primeras 10 fotografías fueron del autor 1, las siguientes 5 del autor 2, las siguientes 10 del autor 3. Sí, Entonces ver como, digamos, del autor 1, qué categorías tienen mayor frecuencia, ¿no? O sea, cómo hacerlo en ese sentido. sí, sí se podría hacer, pero para ello, en este programa tendríamos que tener, como hace rato señalabas, de principio, establecer cómo construyo justamente mis grupos de documentos. La manera en cómo establezca yo los grupos de documentos acá es la forma en cómo los va a trabajar, porque lo que va a reconocer este programa es que cada uno de estos grupos lo va a leer de manera conjunta. Si todo lo que sume a las fotografías es una unidad de observación, las notas es otra, los titulares es otra. Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, como bien señalas, a ver, tengo grupos de personas que abonaron sus propias fotografías, a lo mejor lo que me conviene mucho es desde un principio construir unidades de observación que correspondan a cada persona, ¿de acuerdo? Es decir, aquí yo generaría el nombre o seudónimo de una persona y agregaría sus fotos. El de la segunda persona con sus fotos o el material que haya arrojado, porque la lectura que va a hacer el programa es el análisis de cada unidad de observación completa. Es así justamente, por eso que desde ahí... Tenemos que, perdón, analizar por separado. Estoy Es, pensando en otro caso muy frecuente, que es, haz de cuenta que tenemos imágenes del Universal y de la jornada. Y sí, las primeras 10 son del Universal y las 10 otras son de la jornada. Entonces tendría que crear un proyecto para la jornada y un proyecto para el Universal. no un proyecto. Aquí crear una variable para la jornada y una variable para el universal, que así se llamen, universal y jornada. ¿Te acuerdas como lo hicimos en principio? ¿Se acuerdan que en principio yo dije, crea un proyecto en blanco y ahora me dice, a ver, ¿cuáles son tus variables? Es decir, ¿cuáles son tus grupos de trabajo? ¿Cuáles son tus unidades de observación? Entonces dije, bueno, una se llama notas de prensa. Pero justo ahorita te acabas de dar un punto importante. Tus unidades de observación en este caso son temáticas, van a ser, este, tengo dos importantes periódicos con los que voy a trabajar. Entonces, todo lo que yo genere, tanto para uno como para el otro, lo voy a separar. Así que desde ese momento lo que haces es generar un grupo más que se llame jornada y otro grupo que se llame el universal. Y ahí es donde metes tus imágenes. En el mismo proyecto. No serían proyectos por separados. Aquí mismo. Ajá. Todas las unidades de observación que construyamos de forma agregada, conviene desde un principio construirlas acá, o bueno, aquí agregar una nueva en su caso, decir, vamos a agregar otro grupo de materiales que van a ser fotografías del periódico La Jornada, entonces crearlo y agregar sus fotografías dentro del mismo proyecto, no será un proyecto por separado. Siempre y cuando tengamos desde un principio claro cuántos son justamente los grupos de observación que vamos a construir que tienen agregados materiales de un tipo particular y si así los vamos a construir, por eso les decía, es bien importante, los mencionaba también con Max Judea, que donde aparecen los casos, desde un principio decidamos cómo van a estar organizados los casos. O trabajo con las personas de manera suelta, o estoy trabajando con, como bien señalas ahorita, con notas periodísticas de tres grandes grupos de periódicos, entonces son tres grandes unidades de observación,
O bien no, estoy trabajando con 10 personas de manera particular solita, no las tengo en un grupo. Quiero comparar persona respecto de las otras personas de un grupo específico, son madres de familia. Entonces yo no creo precisamente en principio un grupo de documentos, sino meto todas sueltas aquí. 10 casos que son 10 personas en un solo proyecto, que están sueltas, no están agrupadas. O sea, es bien importante que desde un principio podamos tener claridad, chicas, chicos, ¿cómo voy a organizar y agrupar mis unidades de observación? Aquí lo hicimos por, ¿están de acuerdo? Por tipo de material. Puede tener sentido, pero sobre todo es cuando hemos pensado qué es lo que queremos hacer, comparar o no comparar, y en términos de comparar y ver qué alcance tienen, dónde se encuentran y no, decidir cómo establecemos ese agregado de grupos de unidades de observación y el tipo de material que van a arrojar, como el que acaba de señalar la doctora. Tengo 2 grupos de periódicos con los que voy a trabajar, entonces conviene desde entonces decidir, son ellos, y además probablemente dicen, tengo otro grupo de notas periodísticas, por ejemplo, que van a ser editables, que es texto, o bien que son imágenes, pero es un grupo independiente, un periódico independiente, no es ni la prensa ni la jornada, es un colectivo, qué sé yo, ese es otro. ¿Qué más? Tengo otro grupo, otra unidad de observación que agregar. Es importante justo desde un principio para ello. Digo, no es que, que tengamos que tenerlo absolutamente claro. Aquí sobre esto puedo crear otra variable, digamos, y generarle un nuevo, otro grupo, ¿no? Puedo yo crear, pero es importante que desde un principio más o menos tengamos eso definido. Eso va a permitir, como ya vieron, puedo revisar todos los casos, todos los grupos de una sola vez, puedo elegir 2 grupos, puedo elegir uno, pero solo así. Siempre y cuando los tenga agrupados, va a trabajar todo el contenido que está dentro del grupo. Si quiero que vea cada caso, entonces lo que hago es un proyecto donde pongo los casos sueltos, no agrupados en ninguna unidad de observación, porque ese es mi interés desde un principio. Decía yo, trabajar con 10 personas y revisar sus entrevistas, pero todas son sueltas, no representan a un grupo en particular, se representan a sí mismas, a sí mismos como actores sociales. Punto, ¿vale? Otra pregunta. Sí. Por ejemplo, si cada una de las personas entrevistadas tiene no solamente texto de entrevista, sino también imágenes, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, no sé, le das la cámara a alguien, ¿no? O produce dibujos, ¿no? Y entonces, y tienes la entrevista y tienes las imágenes. En ese caso sería como lo que acabas de hacer. O sea, el caso 1 tiene imágenes y entrevista. El Ajá, caso 2 también. Ok. exacto, exactamente. Los ponemos sueltos y cada caso, ya puede ser así llamado caso o un seudónimo, el que ustedes quieran, le agregan su información, la que tiene imágenes y tiene PDFs, bueno, imágenes o tiene datos editables en un RTF, en un PDF o en una imagen tal cual, como ya vieron. Como acá puse titulares, pero no son editables, esa es la foto de la portada, porque así me sirve, ¿no? Yo decidí. Mientras en las notas no, en las notas lo que hice fue, recuerdan que era un PDF y lo que hizo el programa es extraer todo lo editable, que es el texto, que es el que me interesa, para que pese menos y colocarlo como en un TXT. Y eso me sirve para poder editar. Este, las fotos evidentemente siempre pueden tener otro título en la agrupación, pero sé que el tipo de variable va a ser imagen, entonces todo lo que allá aparezca pues tiene que ser la foto. Lo recomendable, recuerden, es que las fotos tengan una extensión específica. Ya vieron que cuando lo subimos da varias opciones del tipo de imagen. Puede ser PNG, puede ser JPG, puede ser qué sé yo. Y a veces las tienen en una sola agrupación. Es decir, no va a haber mucha bronca en que reconozca que todo lo que sea imagen que tenga ese tipo de extensión lo agregue. Yo lo que recomiendo es que desde un principio le demos un solo tipo de extensión para que nos genere menos problemática. Es decir, todas son PNG o todas son JPG y listo, las jala sin problema, ¿no? Entonces, o todos son PDF y ya sé que los PDF como son legibles, lo que va a hacer es extraer todos los datos que están, que son legibles, para poderlos colocar ahí. O si bien es un PDF, como en mi caso de las portadas, pero mi intención es que los vea como imagen, porque me interesa hacer un análisis más o menos semiótico, digamos, de la fuerza de la imagen, del tamaño del titular, de la imagen de la portada, la fotografía, entonces le digo que los lea como imagen y que así se quede. En todo caso, dijimos, el PDF lo convierto en imagen
y lo subo como imagen desde un principio. Recuerden, dos maneras, o agrupados en unidades de observación que van a ser comparables en un momento dado, que voy a poder analizar de forma separada o todas juntas, o dos o tres, qué sé yo, o bien desde un principio no tengo intención o interés en generar grupos específicos que representen actores particulares, sino más bien los actores los estoy trabajando de manera suelta, porque ese es mi interés. Vamos por una a otra o por la vía. También no está tan mal como cuando mencionaba, es un buen punto, Marta, cuando consideremos que tenemos una dimensión del proyecto que merece la pena trabajarlo por separado. Piensen esto, yo aquí tengo 4 grupos de información, pero a mí se me ocurre que las entrevistas, que no son muchas, digamos, merece la pena que yo revise cada caso de manera separada, no como grupo. Ahí sí valdrá mucho la pena, Marta, crear un proyecto nuevo donde subo sueltas las entrevistas, no en grupo, sino sueltas, para que tengan un nivel, digamos, comparativo ahora al interior entre ellas. No el grupo de entrevistas en relación a las notas de prensa o a los titulares, sino los casos específicos de cada entrevista de forma suelta entre ellos. Entonces creo un proyecto nuevo y lo subo así, también merece la pena trabajarlo. Ahí es un poco decisión propia, ¿no? Es decir, ¿qué nos sirve más? ¿Qué nos conviene? Recuerden que este tema, digamos, de trabajar con el software, lo que hará es darnos la oportunidad de ganar cierto tiempo en la revisión de los documentos, hacer por nosotros, digamos, el conteo de hacia dónde va y proponernos cuál es el alcance y fuerza que tiene a la hora de establecer estas mediciones que nos permitan encontrar los focos más importantes, dónde está la tendencia, qué está por arriba de qué, y sobre ello usar los gráficos para que den una primera aproximación visual que tenga un impacto en quien lo revisa y lee, pero no termina ahí, ¿no? Sobre ello, crear, además de una descripción de lo que se observa, traer a colación las pequeñas citas, los recuadros de las imágenes en su caso, la narrativa visual de hacia dónde estuvo la mayor fuerza, dónde fue la más negativa o la más positiva o la más equilibrada o la polarizada, qué sé yo, describirlo y discutirlo, o sea, interpretarlo. Recuerden que esa parte, de esa no se salva ni nos salva ninguno de los programas, ¿no? Por muy sofisticado que sea, eso es prácticamente sello. ¿Cómo ven, chicos, chicas, qué piensan? ¿Algún detalle, alguna duda? Se dan cuenta que mucho del otro, como en el otro programa, hay como, a ver, todo lo que aquí aparece, pues son detalles de edición que no les van a hacer, no les son ajenos a ustedes, verán, ¿no? Entre otras cosas, agrandar las letras, centrarla, hacer detalles específicos, ¿no? Digamos que no son de mayor problema para ustedes, ¿no? Pensando en este. Y ya vieron, porque en su caso, digamos, la utilidad que tiene es, de principio, porque tiene esta consideración de gratuidad, ¿no? Así que pueden usarlo todo el tiempo sin problema, la versión light. Cuando quieran pueden abrir la otra, y ven que al abrir el proyecto, permite revisar, aquí lo voy a cerrar, cuando abra el proyecto, mm, se ve de la siguiente manera. Miren, aquí lo tengo, es este que está aquí, y cuando lo abro, me dice, ¿quieres ver la versión completa? Entonces, la versión completa lo que va a hacer es, va a permitirles bajar y como instalar el complemento y lo van a poder tener hasta 30 días. Eso no va va a permitirles, no importa que lo usen y lo vean durante ese tiempo, para que conozcan un poco de las otras cosas que hacen, ¿no? Hacen una suerte de gráficos como en tercera dimensión, mucho más elaborados que lo que aquí veían, para poder establecer como cruces de fondo y otras cosas interesantes del programa que va a permitir bajarlo, va a poder hacer algunas cosas de mayor análisis, ¿cómo se llama? De asociaciones verbales, palabras, estadísticas, exportar a no sé cuánta cosa, y de todas maneras va a guardar una versión que van a poder abrir en la Lite sin problema alguno para utilizar. O sea, no va a cambiar en ese sentido la posibilidad. Por eso es que aparece esta otra opción para seguirlo abriendo y seguirlo trabajando sin problema alguno. ¿Cómo ven, chicas, chicos?
CUDA Miner tiene que es de Provales, tiene un canal, se los voy a mandar en un ratito para que lo revisen, además de la grabación, para que puedan revisar detalles, muchos detalles específicos de toda esta versión, ¿no? Algunos como más concretitos que pueden ser de utilidad. Y merece la pena, si tienen un tiempo, revisen los que llamen su atención, los va titulando por tópicos específicos, ¿no? El de las imágenes, el de los textos, el de la conveniencia de qué tipo de texto, sí o no, el de la conveniencia del trabajo agrupado, del trabajo por caso específico, cosas de ese orden, y las va desarrollando como las desmenuza muy específicamente, entonces valdrá la pena que también les echen una mirada, ¿vale? Pues a ver, Abril dice que todo bien, pero no sé si hay otras personas que quieran, que tengan alguna duda. Bueno, parece que todo perfecto, ninguna duda. Entonces, pues no sé, Raúl, ¿tú quisieras agregar algo más? Pues, ¿qué les digo, chicos? Chicas, nada más, en general, yo creo como a todos les he un poco comentado, el tema del uso, y un poco he sido reiterativo con eso de cualquiera de estas eh, aplicaciones, otras más que hay como en línea que son gratuitas y que pueden ser de muchísima utilidad. Yo diría, hay que hacernos, ustedes más que nosotros, yo creo que están muy hechos a esta parte técnica, tecnológica de la cual echar mano. Yo creo que vale muchísimo la pena. Hoy por hoy, el uso de algunos de estos programas han tenido mayor éxito en la publicación, por ejemplo, de artículos y cosas. Sí, ahora como el tema de la prosa de corrido no es precisamente la mejor vista, si hay algún tipo de grafiquito, si hay algún tipo de red, algún tipo de grafo, alguna cosa que permita explicar, aún en el ámbito interpretativo y cualitativo, vale la pena echar mano de ello. Entonces, eso por un lado. La otra es a la hora de las presentaciones, y estoy considerando que ustedes están pensando, bueno, yo estoy suponiendo que así va a ser al final del año, tendrán que presentar sus proyectos, sus avances, más allá del documento impreso de la tesina, tendrán que hacer una presentación. Ahí conviene muchísimo la pena echar la mano de lo que pueden hacer estos programas, porque sintetiza muy bien el alcance, la fuerza y la tendencia de la investigación, los resultados. Entonces echar mano de ello es importante, pero no dejar de lado la importancia, recuerden que tiene, que no pueden perder de vista que el oficio de hacer investigación psicosocial sigue siendo parte de la propia experiencia personal de ustedes, del investigador y del investigador, y que no lo resuelve el programa, en ningún caso lo resuelve. ¿Por qué se los digo? Porque la experiencia que yo he tenido con el uso de esto es que los profes, por ejemplo, que están acostumbrados a la usanza pues más tradicional, menosprecian el uso de estos programas porque les tienen como cierto, digamos, cierta desconfianza, con toda la razón, ¿no? Cierta desconfianza a que el trabajo empírico, el trabajo directo, el trabajo artesanal se hace directo con las manos en los textos escritos, impresos. Ese es el trabajo, y se escribe y se escribe. Y consideran que eventualmente puede haber ciertos sesgos porque lo que hace un programa como este, dicen ellos, es inventariar como el dato, solamente contar y contar y contar, y eso que, pero mientras los más jóvenes, como ustedes, pueden meterse mucho al uso de programas y eventualmente se pueden polarizar ambos casos. Mientras por la primera parte de estos investigadores hay una reticencia respecto del uso de la tecnología que es y hace muchísima falta, considerando que no sirve para nada, probablemente que puede generar y perder la esencia de la investigación, y no se aprovecha. Los más jóvenes demasiado utilizan, digamos, la tecnología, y todos son representaciones a veces gráficas, como cuando uno, les decía yo, usa SPSS y todo lo que aparece lo mete ahí, y se olvidan de las descripciones y mucho más de las interpretaciones y del fondo, digamos, ¿no? Porque parece que todo ahí está resuelto cuando no es así. Yo creo que merece la pena un equilibrio y poder explotar en la medida de lo funcional, porque lo que nos hace es permitir ganar tiempo, disponer de cosas, digamos, que abonen en la síntesis, en los cruces, en los encuentros, pero no resuelve, insisto otra vez, ni la interpretación ni la descripción. En esencia, esa parte sigue siendo y tiene que seguir siendo de todos nosotros, de ustedes, porque no hay por hoy ninguno de estos programas. Ojo con muchos de los que hacen más bien un trabajo a partir de un algoritmo,
considerando nosotros que lo que ya resultó y allá arrojó, ese es el resultado. Ahí todavía este programita, como Ethnograph, como el propio Atlas T o MaxQDA, nos obligan a construir a nosotros un sistema clarísimo, sólido de categorías, de indicadores. Esa es la parte creo que yo más importante, y esa nunca la va a hacer el programa, eso lo tenemos que hacer nosotros. Y luego, cómo utilizar al final las estimaciones para generar interpretaciones. Por esa razón tiene todavía ese aspecto más mecánico, más en el que nosotros decidimos qué uses para revisar los materiales, y nosotros hacemos no es una condición que se dé en automático, ¿no? Sino su condición automática funciona a partir de lo que nosotros propusimos. Por eso siento que ahí seguro se pueden llevar un buen tiempo, chicos. Creo que son dos. Uno, el primero, cómo elegir organizar la información de campo que vamos a trabajar. Según lo que queremos hacer, es un trabajo de tipo comparación, es un trabajo de qué orden, donde la importancia que tienen nuestros actores está agregada en grupos específicos. Entonces, ¿cuántos son en realidad las unidades de observación que hacen a los distintos grupos con los que voy a trabajar? ¿Cuántos tengo? ¿3, 4, 5? ¿Solo uno? ¿O se trata de casos sueltos? Entonces, la decisión de crear los casos es fundamental. ¿Cómo los voy a organizar? Es importante, se tienen que pensarlo muy bien, con mucha claridad. ¿Cuántos entran y cuáles definitivamente no? Si de pronto es el tema de la viabilidad del tiempo es importante, de los recursos para saber si me alcanza para agregar a otro grupo de actores sociales que tienen un perfil distinto de los que ya tengo, y los agrego, si los agrego o no. Entonces es una mención. La otra es el sistema de códigos es también muy importante, diría yo, más todavía que este primero, porque es el que va en buena medida a generar el rumbo que llevará la investigación, la mirada crítica, el aparato crítico. Entonces, ¿qué categorías sí? ¿Cuáles no? ¿Qué indicadores sí? ¿Cuáles no? ¿Qué nivel de empiria van a tener? ¿Qué nivel de abstracción van a tener? Eso es fundamental e importante. Sin dejar de lado que la revisión del propio material, recuerden, nos puede permitir identificar algún tipo de categoría que no había considerado y que podrá sumar, ¿no? Yo creo que ahí está la principal fuerza. Lo otro, chicos, es talacha. Revisar las fotos, revisar las transcripciones. Esta talacha lleva tiempo. Una recomendación para cerrar, yo diría, cuando revisen las entrevistas, cuando revisen todo ello, ya que tienen armados sus grupos y su sistema de categorías, háganlo cuando estén lo más frescas y frescos posible, tranquilos, para que no, porque también puede pasar como en los cuestionarios, ¿eh? Híjole, tengo que aplicar 150, 250 y llevo 70 y ya se me acaba el tiempo. Y ya saben ahí cómo uno le mete mano a cosas, y porque lo hemos visto, lo hemos descubierto, pues a ver cuál es la tendencia. Aplico uno y contesto dos, aplico tres y yo contesto cuatro. Hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden checar a veces por el tema del tiempo. Revisar las entrevistas y las narraciones también es cansado, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo con mucho cuidado, cuando se sientan más tranquilos y consideran que ya se están agobiando y pensando, déjenlo de verdad por la paz, no intenten ya por terminar la entrevista, vámonos codificando como va, ¿no? O sea, debe tener sentido el relato, ¿no? Al menos el enunciado completo, la oración que tenga los elementos que componen una oración, ¿no? Completa, y lo que eso puede significar o no, la fuerza que puedo no tener a la hora de codificar. Esa es pura talacha, pero definitivamente creo que vale la pena utilizar, ¿no? Entonces, yo eso diría, chicos, con eso cerraría. No sé ustedes qué piensen, ¿no? Si tienen alguna opinión, comentario o algo en particular. Si no, pues bueno, eso sería todo. Pues no sé, ¿tienen comentarios, dudas? Buenos días. Buenos días. Hola, Yo voy a trabajar con caricatura política y ya tengo reunidas todas. En total reuní un buen de caricaturas de 3 años, del 87, del 88 y del 92. Ok. Y todas, en general, no tienen pues no tienen como una relación, digamos, gráfica, pero sí tienen una relación eh, simbólica. O sea, en las tres se repiten temas, en las tres se repiten, en los tres fechos se repiten temas, se repiten símbolos y se repite como una valoración, ¿no? Negativa principalmente. Entonces, ahorita que estaba explicando sobre cómo utilizar el programa y, digamos, cómo darle, cómo generar los códigos, yo la verdad siento que revisando todo el material que tengo, siento que no, o sea, siento que para lo que yo voy a hacer,
siento que no hace falta hacer esa codificación porque le digo, no hay un patrón, o sea, ya he estado revisando todas las caricaturas y no hay un patrón de secuencia como tal, ¿no? Sino que cada caricatura es producto determinado. Incluso lo que hice fue tomar, tomar la portada del periódico y la caricatura, porque me encontré que el encabezado de un periódico, bueno, el encabezado de una portada, muchas veces 3 o 4 fechas más adelante está reflejado en una caricatura. Entonces, le digo, por eso creo que más la relación, más que gráfica, o sea, es decir, encontrar como que imágenes parecidas, lo que encontré son frases parecidas, símbolos parecidos, temas parecidos y, y sí, una valoración, digamos, la valoración negativa, digamos, en cuanto a los 3 años, porque reviso 3 años, la valoración es negativa. Entonces, pues me quedó bien, ahorita que preguntaba sobre dudas sobre el programa, la verdad no tengo ninguna duda, creo que el programa en sí o sea, es entretenido, digamos, moverle, pero por la cantidad de material que yo tengo, siento que, o sea, me cuesta trabajo entender cómo, en dado caso de que tenga que usar códigos, los usaría, porque le digo, no hay como, incluso, por ejemplo, en el 92, yo estoy utilizando caricaturas de Salinas de Gortari, y en el 92 revisé completos, no le miento, revisé completos los meses, como de 9 meses completos de periódicos, todos los días, porque no encontraba yo caricaturas de él en el 92. De esos 9 meses más, meses seleccionados, encontré solamente total de él nada más 4 caricaturas. O sea, en el 92, en el Universal, a Salinas de Gortari solo se le caricaturizó 4 veces. Pero lo que sí encontré son caricaturas que hacen alusión a su figura sí, digamos como que lo dibujan, pero en forma de un dedo, o lo dibujan en forma de un dinosaurio, o lo dibujan en forma de un priista, o lo dibujan como si fuera una persona, ¿no? Entonces, para llenar las caricaturas que me hicieron falta, tomé esas caricaturas que parece que no está él, pero en realidad están hablando de él, porque ya revisando el periódico, revisando la portada, revisando el contexto, te das cuenta de que están hablando de él. Entonces también, digamos, ahí siento que hay una discontinuidad, ¿no? Por un lado, pareciera que no hay caricaturas de él en todo el año del 92, pero lo que sí encontré es muchas alusiones a su discurso, a su postura ideológica y, sí, digamos, a su poder, pero le digo, en forma de tijeras, en forma de dedo, en forma de una persona normal y en forma de un dinosaurio. Bueno, 2 caricaturas en forma de dinosaurio, pero en sí no se habla como tal de él, o sea, no se dice Salinas de Gortari, sino que revisando el periódico y revisando la nota, el contexto, te das cuenta de que es él. Entonces, en realidad siento que tendría, no sé, siento que primero tendría como, una de las cosas que también me está costando un poco de trabajo digamos, en organizar todo este material es que voy a hacer el análisis bajo la teoría de las representaciones sociales. Sin embargo, dentro de la teoría de las representaciones sociales todavía no me quedan claras muchas cosas. Entonces, siento que si pudiera resolver ciertas dudas en la teoría y ya ver lo que estoy viendo en las caricaturas, tener más claro cómo voy a hacer esa codificación en dado caso de que utilice el programa. Ok, muy bien, Josafat. Mira, nos diste un contexto bien interesante de lo que vas a hacer. Y a mí se me ocurren varias cosas interesantes. Hablaste, fíjate, sin querer hablaste de alguna posibilidad de categorías o de códigos que pueden tener esa posibilidad de generar operativamente ciertos aspectos de comparación. No ya como resultado, porque tú hiciste ya una buena interpretación, ya estableciste algunos detalles interesantes, como cuando me dices, a ver, lo que voy encontrando de manera inicial no me da una respuesta fáctica respecto del personaje, como lo es Salinas, por ejemplo, en el 90 y tantos, 92, me parece que dijiste. Sin embargo,
el acompañamiento que implica la revisión del material de fondo, que es las notas y el contexto y tal cual, me permite complementar y establecer una interpretación de y poder abundar respecto. Ojo, esa es una chamba que solo tú ciertamente puedes hacer, que no la va a hacer el programa. Lo que sí puede hacer el programa es que tú puedas establecer que en función, a ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la cantidad, si tienes un aproximado, de fotografías, de dibujos, de caricaturas, por ahora acumuladas de cada año, Josafat? Son como 12 del 87, Ajá, son como 12 del 88 y ajá. como 10 del 92. Ok, esos son tus 3 años, tus 3 cortes temporales con los que vas a trabajar y son las fotografías que ahora tienes. En sentido estricto, digamos que al no encontrar, como bien señalas, la cantidad, probablemente una cantidad muy, muy amplia para hacer una colección de muchísimas unidades de imágenes que serían estas caricaturas, yo podría decir, pues no es tan complejo, digamos, porque tú ya desde la propia desde el propio rastreo que estás haciendo y la elección de las caricaturas que serán de utilidad, ya estás generando un rumbo que va tomando la investigación, ya estás estableciendo un proceso que te permite ir generando una interpretación donde seguramente todas esas caricaturas van a tener tal fuerza que valdría mucho la pena que todas aparecieran evidentemente en tu trabajo y pudieras describirlas y aludir con el contexto del periódico y con el contexto político del momento, todo lo que eso significa, ¿no? Lo tendrás, porque no son demasiadas. Es decir, cualquiera, bien dicho cuando dices, probablemente no tenga gran necesidad de establecer un tipo de revisión de cada una, digamos, a nivel de los planos y a nivel de algún tipo de código en particular, porque ya de antemano, al no ser demasiadas y tener claridad en esas 3 coyunturas temporales, vas encontrando esos hilos, no te pierde demasiado. Pero imagina que lo que haces es que revisas, como dicen los periódicos, y vas sacando todas las caricaturas que aludan, digamos, al ámbito político. Pero todas las que aludan al ámbito político seguramente serían muchísimas si yo pensara en cada año. Pero no, tú ya tienes cortes específicos, ¿no? Sí, al ámbito político, pero que estén referidos exactamente a esas líneas y que además tienes ese tipo de perfil que te permite definir cuáles sí son útiles y cuáles no. Al no haber más, ya tienes una primera aproximación. De entrada, que no hubo más en esos términos. Otra, que la alusión directamente del tema de la caricatura, por ejemplo, las líneas, está como en un segundo o tercer orden cuando hay que interpretar que no está tal cual la figura como señalas. Esos ya son tópicos de discusión, ¿no? Esto permite, desde mi punto de vista, comenzar a generar hilos específicos donde vas a ir tú trabajando, ve, lo que yo hace rato decía, la fuerza de la imagen tal cual, de esas 12 y de las otras 12, te da chance posible de trabajarla una por una, de encontrar su contexto y su hilación entre los años, si lo hay o no lo hay, entre las propias unidades fotográficas de cada año, porque no son demasiadas, sin que pierdas hilo. La oportunidad que puede tener un programa como este es cuando con lo que contamos es una gran cantidad de información, una gran colección, por ejemplo, fotográfica, y ahí sí, la intención inicialmente es comenzar a rastrear aspectos que todavía no tengo absolutamente claros y que eso después me permita generar una interpretación. Tú decías, quiero ver, por ejemplo, me estoy encontrando que tiene aspectos de carácter simbólico, me estoy encontrando que hay aspectos de carácter, no sé, sociopolítico, históricos, qué sé yo. Entonces, esos pueden ser tipos de códigos, de categorías. Es más, ve, el aspecto de la figura, el asunto figurativo del fenotipo, como cuando me dice, a ver, también voy a generar algunas categorías que impliquen, desde mi punto de vista, como señalas, cómo valorar la caricatura en términos de su fenotipo, por ejemplo. Y a lo mejor te encuentras que para los otros políticos sí hacen, ¿no?, la figura completa, pero dices, ahora no, hacen la idea del dedo, la idea del dinosaurio, hay planos que pueden ser útiles, pero solamente te digo en términos de que te permitan poder encontrar esos hilos que tú ya vas encontrando de antemano, porque no solamente has rastreado las imágenes, sino has establecido la utilidad, la fuerza profunda, digamos, de hilación con lo que estás buscando, con tus objetivos como tal. Entonces, sí podríamos decir que no va a ser tan fuerte que
y quisieras meter, pues tengo 12 fotos, tengo 12 de cada año, entonces no son gran cantidad de casos. Ya encontré sus hilos, no me he perdido en qué conecta con qué y cuál con cuál a nivel simétrico y jerárquico. Mientras eso no pase, Josafat, está perfecto. A menos que de pronto por algún rumbo, algún cambio que hicieras, el rumbo de la cantidad de campo te generara una colección mayor, ahí sí yo te diría, ¿sabes qué? Sin perder de vista esos mismos elementos con los que estás encontrando comparaciones, cortes, encuentros, esos ponlos en tus categorías y esos búscalos por cada imagen, pero que te genera, te digo, una cantidad mucho mayor, porque seguro te llegarías a perder en hacerlo manualmente, hacerlo artesanalmente. Pero mientras eso no pase, yo diría, no le veo problema, está muy bien, o sea, ahí está padre, no hay muchísimo más. Es importante, como señalas, estoy usando además, me estoy acompañando además del análisis de estas caricaturas y de los elementos que me parecen que han sido nodales para encontrar su dilación, del contexto de fondo, es decir, lo que de fondo señala la propia prensa, el momento histórico, el momento contextual, sociopolítico, para darle sentido a la fotografía. Dijiste otra cosa importante, una vez que apareció, no, perdón, aparte, ¿de dónde vino? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuánto tiempo pasó? Y es reflejo de que, me encontré que después de un titular, de un evento particular, a los tantos días, qué sé yo, aparece la caricatura. Ese es otro elemento temporal que yo, por ejemplo, en una gran colección lo podría poner como una categoría muy empírica, pero que me es de utilidad. Es decir, quiero saber, por ejemplo, cuánto tiempo, a qué exactamente está aludiendo esta caricatura y cuándo sucedió, por ejemplo, de qué evento está hablando. Porque la caricatura, ¿estás de acuerdo? Es inmediata, es del momento fáctico, la fecha de la nota de la prensa, ahí está. Y eso despierta toda una discusión, ¿no? Opiniones, bla, todo lo que tú quieras. Pero a lo mejor yo puedo intentar referir de cuándo fue y generar una categoría temporal para poder ahí establecer, esta fue tantos días después, o a qué nota, ¿no? Exactamente, a qué evento particularmente alude, eso también lo puedo poner ahí. Pero te digo, son categorías, subcategorías, códigos, algunos más abstractos que te permiten interpelar, interpretar el evento, algunos de carácter más empírico como el temporal, qué sé yo, que en una gran cantidad de información merece la pena implementar un programa como este. Mientras tú no pierdas ese hilo y sean pocos los casos, porque ya los estás como desde antes constituyendo, caracterizando, me parece que está perfecto. Lo otro, para cerrar, sí merece la pena, como señalas, discutir con las profesoras cómo aparece ahí el tema de las representaciones sociales, cómo establecer la utilidad metodológica de lo que estás haciendo para poder abonar, ¿no? Y empezar a refrendar hacia dónde y bajo qué, digamos, eh, hilo, ¿no? De las representaciones sociales, esto se vincula, ¿no? Si es más, digo, la doctora Marta conoce muchísimo, muy bien esto y de fondo, si es un asunto más bien estructural, si es desde la perspectiva genética, no sé, a lo mejor estoy diciendo malas palabras, pero ella conoce muy bien eso para saber dónde va a aparecer esto. Pero yo creo que eso está muy bien. Muchas gracias por el comentario, Josafat. Sí, muchas gracias. No te escuchamos, Marta. Ay, perdón. Tienes ya, Josafat, una excelente orientación por parte del doctor Raúl de cómo organizar tu material, de cómo lo puedes explotar, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente. ¿Leíste el artículo que te envié sobre las representaciones sociales estudiadas a través de la caricatura política? Sí, lo leí, sí, pero, ajá, ¿Fue suficiente como para ver cómo se aplica la teoría de las representaciones sociales a ese tipo de materiales? sí, pero, o sea, sí lo leí, pero digamos que en mi pregunta, yo estoy partiendo de mi pregunta de cuál es la valoración, ¿no? O sea, mi pregunta central es cuál es la valoración en la caricatura de la caricatura política, no, de Salinas de Gortari en la caricatura política. Y lo que me he encontrado en todas las caricaturas es que la valoración es negativa, o sea, no hay un contraste. El punto es que lo que me marcaba, lo que me están marcando, la idea de poner varios años, al menos 2, es hacer un contraste en momentos de polémica, ¿no? Y lo que encuentro es que en los momentos de polémica, porque
elección, porque en el 88 y en el 92 hay elecciones, y esas dos elecciones están manchadas por el fraude, bueno, así lo dibujan las caricaturas. Digamos, de alguna manera ahí me atoro, porque entonces siento que lo que estoy haciendo nada más es como describir, ¿no? Estoy describiendo que todo es negativo, pero no encuentro la manera de decir, bueno, la representación es esta. No sé si me doy a entender. Entendí. Es que, a ver, la teoría de las representaciones sociales justo va más allá se diferencia, digamos, de otras teorías. Por ejemplo, esto de la valoración, en términos de psicología social, se asimila más a las actitudes, ¿no? O sea, cuál es como la, digamos, valoración o predisposición positiva o negativa, ¿no? La teoría de las actitudes, bueno, la teoría que actualmente conocemos de las actitudes, que originalmente las actitudes no se empezaron a analizar así, tiende a la bipolaridad, que es esta valoración positiva negativa. Esas actitudes forman parte de las representaciones sociales, pero no se limitan a ellas. Es decir, si tú me dices, yo estoy estudiando las representaciones sociales a través de únicamente la valoración positiva o negativa, yo te diría que no estás haciendo realmente un estudio de representaciones sociales, porque entonces no estás tomando en cuenta, por ejemplo, de qué elementos se nutre esa representación, o qué elementos esa representación, más bien, cuáles son los elementos que componen una representación determinada, ¿no? Y estos pueden ser positivos, negativos, neutros, ¿no? Quiero decir, ¿qué compone esa imagen? Para empezar, la imagen es una forma de expresión de una representación. Y eso yo te quería comentar antes, que tanto para el estudio de las representaciones sociales como para el estudio, digamos, del análisis visual, siempre es importante conocer quién produce la imagen, el contexto de producción de la imagen, ¿sí? Para entender un poco, justo ahorita que decías, bueno, ¿por qué hay tan pocas caricaturas de Salinas en ese periodo, en ese periódico? Entonces, lo primero que me vino a la mente es el contexto, es decir, a ver, en esa época había tanta libertad de prensa como la que hay ahora, ¿no? O sea, ahora la caricatura política, digamos, la caricaturización de las figuras del poder, pues es más libre. En aquella época estaba más censurado, y sobre todo en periódicos como El Universal, ¿no? Entonces, ahí ver la posición del periódico, o sea, todo ese contexto va a dar sentido al contenido de la imagen, ¿sí? Y el contenido de la imagen no nada más se limita a lo positivo o a lo negativo, sino que tú tienes que ver qué es lo que qué es lo que expresa esa imagen, ¿sí? Por ejemplo, aparece Salinas, tú me dices, ¿no? Pero aparece una forma desfigurada. Yo diría, en términos de representaciones sociales, ¿qué hace? O sea, ¿qué es desfigurado? Pues las orejas más grandes. O sea, yo las caricaturas que recuerdo, no sé, la cabeza más grande, ¿sí? Perdón, Marta. Oye, me tienes que retirar. Me tengo que sí. ir, discúlpeme, ¿por qué tengo aquí atorados a los de Xochimilco? Sí, disculpa que, sí, no. Oye, Raúl, pues entonces un gran agradecimiento. No, ¿de qué? Y pues un aplauso por tu excelente exposición, y bueno, invaluable de verdad, para... No, de qué, chicos. En la medida en que pueda apoyar en lo consecutivo, supongo que aún les falta, sí, ¿verdad? Así un trimestre más. Siguen trabajando, ¿no? En el Sí, año. un trimestre más.
Entonces Sí. viene la chamba dura, chicos. Viene Así que ahí estamos. Sí, exacto. En lo que podamos apoyar, por supuesto, ahí estaremos. Me despido, te dejo como co-host para que puedas continuar, Marta. Muchas gracias. Vale, y yo me retiro. nada más parar la grabación al final, ¿verdad? ¿O no? Sí, tal cual, más ahí ya sabes, Ujú. y con eso es suficiente para que tengamos la grabación y se las comparta al final, sin problema, y Ok, ya yo la tendré, ¿de acuerdo? Entonces, muy muchas bien. gracias, seguimos en contacto con todos, un abrazo a todos, que estén muy bien. Sí, gracias. Mira, o sea, ¿cuáles son los elementos, no? Entonces aparece la figura de Salinas, no sé, ¿qué aparece en la fotografía? O sea, en la imagen, en la caricatura, ¿no? Entonces sería lo primero, a ver, yo voy a tomar esta caricatura como la expresión del caricaturista, digamos, de su representación de Salinas. Y es una representación intencionada, es decir, el caricaturista